Hay elasticidad precio, hay elasticidad ingreso, hay elasticidad cruzada. Cuando uno habla de elasticidad precio, dice cómo varían los precios y cuál va a ser el comportamiento de la cantidad demandada. Puede ser mayor, puede ser menor, etc. Uno dice también cómo se comporta el ingreso. Ante un incremento en el ingreso, ¿cuál es el comportamiento en la cantidad demandada? O sea, puede ser que a mí me incrementan el ingreso, pero ya no compro más del bien. También dicen, ¿cuál es la elasticidad cruzada? Ante la variación de un precio de un bien, ¿cuál es el comportamiento en la cantidad demandada del otro bien? Por ejemplo, digamos, dos bienes complementarios, por decir así, azúcar y té, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando varía el precio del té respecto a la cantidad del azúcar? Muchas veces uno dice, por ejemplo, si sube el precio del té, lamentablemente tendré que bajar el consumo de té, pero también tendré que bajar el consumo de azúcar, porque ¿para qué quiero azúcar si ya no tengo té? Pero en todo caso, aquí también hay una elasticidad. ¿Cuál es el comportamiento de la variación porcentual en el precio del té? Y tiene como efectos una variación porcentual en la cantidad demandada de azúcar. Esto es importante graficarlo en este tema de elasticidad-precio, o sea, ver la comparación o el comportamiento. En una sola palabra, por ejemplo, si yo elevo en 25% el precio de un bien y disminuye en 50% la cantidad demandada, estoy ante un bien con demanda elástica, porque la variación en la cantidad demandada es mayor que la variación en el precio, ¿no? Recordemos que la variación porcentual en la cantidad demandada está en el numerador y la variación en el precio está en el denominador. Pero si hay una variación en el precio de 50% y la cantidad demandada solamente disminuye en 10%, automáticamente estoy ante una curva de demanda inelástica. Estas precisiones queremos hacerlas para ustedes esta vez. Estamos hablando de la elasticidad de la demanda y la elasticidad es una variable muy importante en microeconomía. Relaciona la variación en la cantidad demandada porcentual entre la variación porcentual de la variación del precio. Creo que eso es importante. En buena cuenta podemos relacionar precios y cantidades demandadas y al mismo tiempo la demanda, representada en este gráfico, esta es la curva de la demanda, resulta ser en todo caso muy sensible a las variaciones en los precios. Cuando el precio es P1, como notamos acá, la cantidad demandada obviamente es Q1. Y en ese sentido, una pequeña disminución del precio hasta P2 provocará un gran aumento en la cantidad demandada, como ustedes pueden ver. De P2 hasta Q2, aquí la variación es bastante pequeña si se quiere, pero la variación de la cantidad demandada es bastante enorme. Por ejemplo, de un 25% de variación en el precio ha generado un incremento de 122% en la cantidad demandada, o sea, ha provocado un aumento de la demanda superior al 100%. En ese sentido, en estos casos se dice que la demanda es elástica. Y decimos que es elástica porque al dividir 122, que es la variación proporcional en la cantidad, entre la variación proporcional o porcentual del precio, esto resulta ser siendo 5 veces más. Y obviamente la elasticidad sería 5, y como 5 es mayor que 1, automáticamente decimos que es una curva de demanda elástica. Distinto es hablar, por ejemplo, de una curva de demanda inelástica o rígida. En este caso, la demanda pues representada en este gráfico resulta ser muy poco sensible a las variaciones en los precios. Cuando el precio es P1, ¿no?, la cantidad es Q1, como podemos notar acá, pero también al mismo tiempo podemos decir que una disminución del precio hasta P2 provocará un pequeño aumento en la cantidad demandada hasta Q2, como podemos notar aquí, P2 hasta Q2. Y en ese sentido lo que estamos notando es que el precio se ha reducido a la mitad, ha bajado en un 50% y ha provocado un aumento de la demanda. 50%, ¿no es cierto?, versus un incremento del 22%. Aquí 22% entre 50% es menor que 1. Y como es menor que 1, la elasticidad se dice que tiene una demanda inelástica o rígida. En estos casos se dice que la demanda es rígida o inelástica. En buena cuenta tenemos curvas de demanda elástica y curva de demanda inelástica o rígida, de acuerdo al comportamiento. Pero lo que sí podemos afirmar es que las variaciones porcentuales, ¿no?, deben ser siempre, en este caso para ser elástica, mayores en la cantidad demandada que el precio. Y aquí, por ejemplo, es menor que el precio, por lo tanto es una demanda inelástica. Pero también tenemos en cuenta nosotros que la elasticidad representada en un gráfico no depende solo de su pendiente, sino de la proximidad a los ejes. Los mismos gráficos que acabamos de ver serán de elasticidad unitaria si se aproximan a uno de los ejes. Veamos, por ejemplo, precio-cantidades, precio y cantidad. Otro precio y cantidad y tenemos una demanda de elasticidad unitaria porque se aproximan a los ejes. Lo mismo en este caso, precio y cantidad, precio 2 y cantidad 2, demanda elástica unitaria.
Lo que sí queda pendiente, estimados amigos, es de que la demanda elástica tiene pues una sensibilidad enorme al precio y la demanda inelástica no tiene una sensibilidad relativamente grande al precio.